Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer algo para mi esposo que me lo pidió. Entonces, espero que les guste. Voy a hacer a Rocky Balboa. A ver qué tal nos sale. Voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Entonces, el color carne va a ser para todo el cuerpo. De hecho, vamos a hacer el cuerpo. Y aparte voy a hacer los calzoncitos del box, las botas y los guantes de box. Entonces, vamos a ocupar color carne, color negro para el cabello. Ya se me estaba olvidando, por eso le pausé al video. Voy a utilizar el blanco para el calzoncito del muñeco en sí y para el short. Voy a necesitar este color cafecito para la suela de las botas. El blanco también va a ser para las botas. El rojo y el azul. El rojo va a ser para... Espérame. El azul es para para una orilla de los calcetines. Espérenme, dejen ver la foto mejor. Y el rojo, para los guantes. ¿Por qué no lo voy a hacer el calzoncito con el rojo? Voy a intentarlo, pero no les prometo mucho de que sea una tira blanca, una azul, una roja, y porque llevan la cintura el color azul y en la orilla de las piernas lleva azul. Pero la bandera de Estados Unidos es blanco, rojo y azul, y entonces en el short lleva blanco y rojo. Si veo que no puedo, voy a utilizar fieltro rojo y voy a hacer las tiritas y las voy a pegar, pero depende de cómo vea, porque yo no soy muy buena cambiando los colores, ¿sale? Y se me hace mucho desperdicio que vas jalando el estambre para que quede las tiritas. Lo que pienso hacer, yo creo más fácil es hacer el fieltro, en fieltro las tiritas rojas. Hago el short en blanco y tiritas rojas. Lleva unos calcetines y esos calcetines lleva hasta arriba en color azul rey. Y la parte del short. Creo que es todo porque en esta ocasión pues casi está en puro short el muñeco. Y los demás accesorios los voy a ir haciendo por separado. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar botones color negro de 1.5 centímetros. Estos. Vean. Sí, creo que son de... Sí, 1.5 centímetros de diámetro. Y lleva unas estrellitas en la orilla del short. Tengo estrellitas pequeñitas, pero la verdad no sé si las pueda pegar, pero las tengo muy, muy pequeñitas. Voy a intentarlo y ahorita las busco porque no las saqué, pero ahorita me acordé que sí tengo estrellitas, pero no sé si en color blanco o plateado. Porque creo que en dorado sí tenía, pero no me acuerdo bien. Entonces, voy comenzando haciendo el brazo en color carne y espero que les guste este tutorial. Ok, vean cómo queda. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos
y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado, la subo con una cadena y cada vez que diga lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar y luego le des play. ¿Ok? Entonces, por si se me olvida mencionar que subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6, punto por punto, 12 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vayan rellenando la manita y de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ya tengo los dos bracitos. Entonces, ahora vamos a empezar con las piernas. Esta pierna ya tiene la bota, el zapato. Entonces, pero va a ir primero sin zapato. Entonces, vamos a agarrar el color blanco y vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Espérenme. 1, 2. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, algo importante. Bueno, cierro la vuelta. La primera pierna la podemos rematar, ¿ok? La segunda no la rematen, porfa, para poder unirla, ¿ok? Y entonces, vamos a hacerlo. Yo estoy haciendo la segunda pierna, pero ustedes están haciendo la primera. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. Ahí está. Luego, en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ay, espérenme que quiero agarrar nada más las cadenitas. Ahí está. Y una disminución. Ahí está. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer la vuelta 10 y 11 punto por punto en color blanco. Lo tejo y regreso. Ok, 15 puntos bajos en cada vuelta, rellenamos y regreso. En la vuelta 12 voy a cambiar a color azul. Entonces voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. No es cierto, son 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Bueno, va a ser rápido. Los invito a que se suscriban, que me regalen una manita arriba, que me recomienden y ojalá pudieran ver los comerciales. Eso me ayuda muchísimo porque eso es lo que cuenta para YouTube. Entonces, ojalá me puedan echar la mano así. En la vuelta 13 voy a cambiar de color a color carne. Sí, porque con los comerciales ellos me pagan. Entonces, ojalá puedan ver los comerciales y ver mis videos hasta el final. Eso me ayudaría muchísimo. En la vuelta 13 a la 18 voy a tejer punto por punto. Espérenme que se mete el color. Ahí está. Ay, no, este es otro. Ahí está. Dejen escondo este. Entonces, de la vuelta 13 a la 18, punto por punto. ¿Ok? Si es la primera piernita, pueden rematar. Si es la segunda, no rematen. Entonces, les va a quedar así. Rematan, hacen la segunda piernita y regresamos. ¿Ok? No vayan a rematar en la segunda pierna. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren. En la vuelta 19 voy a unir las piernas. Vean, así se ve sin la bota. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a cambiar a color blanco en la vuelta 19. Y voy a hacer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. ¿Ok? Agarro la otra piernita y alineo. Voy a tejer 15 puntos bajos, que es lo de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas voy a tejer
3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya las uní. ¿Cómo se ve? Sin la bota y con la bota. Ok, entonces, ahora, en la vuelta 20 voy a tejer los 10 primeros puntos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las cadenas hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y luego tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago los 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos de atrás. 2 y 3. Y aquí tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Lo hago 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, espérenme, ahí está. Lo tejo y regreso, ¿ok? Estos son los calzoncitos del muñeco, ¿ok? Pero todavía me falta el short. Entonces, el short lo voy a hacer por separado para que se vea bonito. ¿Ok? Entonces, tejo estas 2 vueltas y regreso. 24 y 25. En la vuelta 26 voy a cambiar al color carne. Entonces, de la 26 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 29 a la 31. Ok.
En la vuelta 32 vamos a hacer 2 puntos bajos, agarro un bracito, lo parto a la mitad y vamos a unir. Lo atravesé y lo vamos a unir por 4 puntos. Vean, 1, 2, 3 y 4. Y luego vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Es 1, 1, 1, 2, 3 y 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vean. Voy rellenando conforme voy tejiendo. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, ahí está, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos. Ahí está. ¿Ok? En la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego en la vuelta 36 vamos a tejer punto por punto, que es el cuello. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 38 voy a hacer esto. Un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos.
lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Yo marco porque siempre me hago bolas, siempre me pierdo. Pero ustedes pueden seguir lo normal. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 52, pongo mi regla porque es cuando me empiezo a perder. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahí está. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos. Ay, espérame. Ahí está. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 55, sí, 55. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Ay, espérame. Ahí está. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en este momento voy a poner el sostén de la cabeza. Una vez más les recomiendo que si es para un niño chiquito, pueden omitirlo o poner una barra de silicón. Alguien me estaba recomendando que por qué no pongo los botones cosidos, que son peligrosos. Ok, también lo digo. En mi caso yo seguiré pegándolos, pero ustedes, si es para un niño chiquito, por favor, pueden poner de seguridad, que sería entre la vuelta 46 y 47. Y si no, coserlos, pero realmente es para mi esposo, entonces no. Yo les doy la idea y ustedes ya ponen sus reglas de seguridad, no hay problema, ¿ok? Yo lo menciono, pero en mi caso yo por lo regular no vendo para niños pequeños, entonces, bueno, yo de hecho no lo vendo para niños pequeños. Si se fijan, son personajes como para colección. Y los que me lo compran es para tenerlos en repisa. Entonces, todo lo que es de seguridad, no lo menciono, pero ustedes es al criterio de cada una. Entonces,
lo menciono ahorita, pero ya sí depende mucho de ustedes, ¿sí? Entonces, en vez de palito puede ser de silicón, una barrita de silicón. Yo en este momento no tengo, entonces le puse mi palito. Y entonces los ojos van a ser entre la vuelta 46 y 47. Sigan rellenando la cabecita bien y vamos en la vuelta 56. Vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Espérame que ya me quedó mal aquí. Ahí está. ¿Sale? Lo tejo, sigo poniendo más relleno y regreso. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Sigan rellenando para que quede bonita la cabeza. Ok, en la vuelta 58 es la última. Vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Una, dos, tres, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, antes de rematar, voy a cortar algo de estambre. Y remato. Termino la vuelta con un punto deslizado. Así. Y vamos a coser la cabeza. ¿Ok? Vean, ya quedó. La coso y regreso. Ok, voy a hacer el otro guante y después hacemos la otra bota, ¿no? Es que los guantes sí se quitan, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo en color rojo y vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo aquí y vamos a hacer, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4, ahí espérenme, ahí está. En la vuelta 4 a la 8 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. En la vuelta 9 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Son 6 veces, pero no vayan a cerrar la vuelta, porfa.
No cierren la vuelta, lo tejo y regreso. No cerrar la vuelta. En la vuelta 10 vamos a girar el tejido. No cerré la vuelta, ¿eh? Y de la 10 y 11 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Termino los 12, giro el tejido y otra vez 12 puntos bajos. No estoy cerrando las vueltas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Hago esto, volteo y hago otra vez esto, ¿sí? Y vean, y se está haciendo una V aquí. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el guante. Entonces, ahora hay que meter la manita. Así. Y procurando que la V quede abajo. Así. Abajo de la manita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasar con otro hilo, ya sea blanco, del color que ustedes gusten, o amarillo, o negro, puede ser. Entonces, lo pasé así, lo atravesé, me voy al otro extremo y lo saco para el otro extremo. Y aquí, me voy para este lado y hago 2 puntadas. Saco y ensarto el otro lado, pero espérenme, ahí está. Ensartamos el otro lado y hago prácticamente lo mismo. Me voy para este lado, pero aquí, espérenme, así, y hago esto, y me salgo para este lado, y ya quedó. Entonces hago esto y hago el nudo, hago el moñito, como si estuvieran poniendo unas agujetas. Vean, quedan grandes los moñitos, entonces le jalo y ya, vuelvo a jalar. Y ya quedó. Y vean, parecen los guantecitos de box. Ok, ahora vamos a hacer el otro zapato, la bota. Ok, ahora vamos a hacer la botita. Y para eso vamos a necesitar el estambre en color cafecito. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo acá y vamos a hacer esto. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total. Ay, miren, este barniz no funcionó, se está cayendo. Nos va a dar un total de 18 puntos. Perdónenme, es que me las pinté, pero sí parece que se están descarapelando, no sé. Ok, entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. En la vuelta 7 a la 9 voy a cambiar el color a color blanco. Y voy a empezar a tejer punto por punto. Ahora sí voy a agarrar el punto completo. Son 30 puntos bajos. Los tejo de la vuelta 7 a la 9, punto por punto. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 voy a hacer 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a tejer 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Son 23 puntos bajos, los tejo y regreso. Sigo con el color blanco. Ok. Ok, vamos a rematar ya en la vuelta 12. Y vean, así queda. Entonces, vamos a ver. Hago esto. Ah, espérenme. Esto lo vamos a esconder, ya saben. Clavo la aguja atravesando todas las vueltas. ¿Ok? Y entonces, ensarto y ya, saco. ¿Ok? Y lo vamos a poner aquí. Vean, ya quedó. Y entonces, vamos otra vez a agarrar un poquito de hilo de otro tono. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el guante, pero eso lo hago acá al frente. Porque así van las botas de los boxeadores. Entonces, a partir de la vuelta, después entre la 8 y la 9, 7, 8, 9, aquí. Voy a clavar esto así. Así. Y hago lo mismo. Sin agarrar lo de abajo, ¿ok? Y vean, agarro el otro lado, ensarto y hago esto, me voy para acá, me voy para acá y saco de este lado, ¿ok? Y entonces hago esto y lo aprieto. Y hago el nudo. ¿Ok? Como si fueran zapatos. Y entonces hago el moñito. Al principio me queda el moño grande, pero jalo las puntas y lo hago pequeño. Otra vez las jalo y lo hago pequeño.
¿Ok? Este quedó muy grande. Ahí está. Y entonces corto las puntas. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Creo que esto va acá. Ahí está. Y ya quedó los guantes, las botas. Entonces nos falta el short. Ok, vamos a hacerlo por piernitas. Vean. Entonces, voy a hacer con el estambre azul 25 cadenas más una. ¿Ok? A ver. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 más una. Ah, no es cierto, 25 cadenas, nada más. Y voy a cerrarlas así, con un punto deslizado. Dejen, quito el más una, ahí está. Y subo con una cadena. Y tejo, punto por punto. Miren, voy a repetir esto porque creo que me salí de la cámara. Tengo las 25 cadenas, ¿no? Entonces agarro así la cadena derechita y agarro la primer cadena. Paso un punto deslizado, subo con un punto, digo con una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo y sigo punto por cadena. Entonces hago 25 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 2 a la 4 voy a tejer punto por punto, pero en la 2 cambio de color. Voy a tejerlo en color blanco, punto por punto, 25 puntos en cada vuelta. Vamos a tejer dos de estas, dos tiritas, pero la segunda no la rematen, porfa, como las piernas, porfa, no. La primera pueden rematarla, la segunda no. Entonces, de la vuelta 2 a la 4, punto por punto, rematan la primera y en la segunda lo dejamos así para unir las dos piernitas. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé las dos y entonces en la segunda voy a tejer 2, 3, 4, 5 puntos bajos y me voy al otro sin cadenas, nada, así me voy y tejo los 25 puntos bajos de la otra pierna. Ok, punto por punto, ahí está, lo tejo y regreso. Termino los 25 puntos y regreso. Ok, ya terminé los 25 puntos y entonces me voy a la otra pierna y ahí tejo los 20 puntos restantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cierro la vuelta. Y vean, ya quedó unido. Entonces, ahora vamos a hacer esto.
subo con una cadena y voy a tejer punto por punto. Son 50 puntos en total y lo voy a tejer de la vuelta 6. A ver, 6, 10. A la vuelta 10, ¿ok? De la 6 a la 10 la tejo punto por punto, no hay pierde. Lo tejo y regreso. En esta parte el mismo tejido nos va llevando, ¿ok? No hay pierde, lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 10. Ok, en la vuelta 8, ya les voy a corregir porque dije 10 y no era mucho. Era la vuelta 6 y 7, pero se los pongo en el video para que no haya problema. En la vuelta 8 voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Durante toda la vuelta son 10 veces, 10 disminuciones y me va a dar un total de 40 puntos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 9, a ver, veamos. 2, 4, 6, 8, 9. Hice, no. Si en la vuelta 9 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Me van a dar 30 puntos bajos, creo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo en color azul y regreso. ¿Ok? Entonces en la vuelta 10 cambiamos el color y 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Yo sé que se ve como muy grandecito el short, pero no, sí le queda bien. Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. ¿Ok? Miren, ya quedó. ¿Ven? Sí quedó el shortcito. Entonces ahora vamos a hacer esto. Voy a coserle unas líneas. ¿Por qué? Porque el de Rocky, el de Rambo, ándale pues, lleva líneas rojas como la bandera estadounidense. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a cortar. Iba a hacerlos con fieltro, ¿se acuerdan? Pero voy a ver si cosidos quedan mejor. Entonces, voy a hacer un nudo. Y voy a hacer esto. Aquí. Y voy a hacer líneas. ¿Ok? Vean. Y entonces voy a hacer esto por todo el short, menos en los costados. En los costados lleva color azul. Una línea en azul. Y entonces lo voy a dejar, el costado lo voy a dejar así sin hacer, pero todo el frente sí lleva líneas rojas. Entonces, me brinco 2 puntos bajos y sigo. Vean. Al siguiente y hago lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo coso así todo el frente y en la parte de atrás. ¿Ok? Pero esta parte de aquí no, para que hagamos la línea azul. Entonces, lo coso y regreso. Ok, vean, ya quedó. Le puse unas estrellitas que tengo, que son pequeñitas. Estas las conseguí en Walmart. De hecho, conseguí toda la tirita que viene. Uy,
de diferentes colores. Y vean, son de estas chiquititas. Vean el tamaño. Entonces las pegué alrededor del color azul. De hecho, dije a ver si le quedan porque como está muy pequeñito el espacio, pero no, vean, sí quedó. Es que de hecho yo las puse así en este pastillero porque son muy pequeñitas las figuritas. Y las compré, dije, pues a ver, para hacer algo de scrap. Pero vean, sí me sirvieron. Es lo bueno de ir comprando cositas que te sirvan. Y vean. Ya le puse las botitas. Ya tienen los guantes. Entonces, ahora vamos a hacer el cabello. Ok, para el cabello vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ay, espérenme porque, ay, ténganme paciencia, que en serio que el tejer en color negro, en serio que me cuesta muchísimo. Ah, ahí está. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Les digo que me cuesta mucho. No veo y estoy tejiendo a ciegas. Ahí está. Un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, ay, perdóname, me quedé sin, un aumento, me quedé sin aliento, que mi perrita quiere que la jale jugando y ay, me duele el brazo. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Ay, espérame, es que estoy temblando de que, que estuve jugando con ella y como agarra su juguete y quiere que la jalonee. Ay, no, me da unos jalones bien fuertes. Ok, me va a dar un total de 30 puntos, lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16
vamos a tejer punto por punto y vamos viendo si ya queda así o le seguimos tejiendo, ¿no? Entonces, veamos. Voy a marcar, tejo punto por punto de la 9 a la 16. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Le agregué 2 vueltas más porque sí quedó corto. Entonces es hasta la vuelta 18. No se preocupen, lo voy a indicar en el video. Y aquí vamos a hacer esto. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y a partir de la segunda voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo de aquí del cabellito. Y otra vez hago 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y otra vez hago a partir de la segunda 5 puntos bajos. ¿Ok? 4 y 5. ¿Ok? Y entonces, otra vez hago un punto bajo en la orilla del pelito. Y voy a hacer 6 tiritas así. Entonces las tejo y regreso. 4, 5 y 6 y otra vez. Las tejo y regreso. Ok, vamos a rematar. Ya tengo las 6 tiritas. Remato. Y vean, se va a hacer hasta... Se hacen para acá arriba y eso es lo que quiero. Porque el cabellito del Silvestre Stallone está como muy ochentero, ¿no? Bien raro. Va hacia... Como que el flequillo va así, hacia arriba. Entonces, vamos a hacer esto. Y vean. Entonces, ya quedó. Así va. Así me quedó como quería. Entonces, voy a pegar con silicón líquido. Todo va a ser a criterio de ustedes. Si quieren coserlo, lo pueden coser. Yo solamente les doy las ideas y ustedes pueden hacer cambios a lo que más les convenga, ¿ok? Muchas personas no pegan el pelito, pero sí se llega a caer. Entonces, yo les sugiero que sí lo peguen, así. Y voy a pegar los ojitos. Por lo regular siempre caigo en el mismo lugar, entre la 46 y la 47. Entonces, voy a pegarlos. Yo los pego con silicón líquido, pero si ya saben, si ven algún riesgo o algo para el cliente o es para un bebé, cósanlos o usen de seguridad. En este caso, acuérdense que para mí, este es para mi esposo, entonces realmente no me va a afectar. Entonces, pero eso ya lo dejo en criterio. Ahora sí que depende aquí, para quién es el muñeco. Lo espero 10 segundos, 5, para que seque. Y vamos a hacer las cejas. Vean. Y la nariz. Entonces, hacemos la nariz con estambre abuelita y en otro tono de carne. Entonces, hago el nudo. Este tipo de muñecos yo creo que no es para un niño porque sí tiene muchos adornitos
y pues todos se lo echan a la boca. Miren, le puse un pedacito de fieltro a los guantes. Nada más eso lo pegué y ya quedó. Veo la mitad de entre los dos ojitos, hago la mitad y paso 2 veces el estambre en forma horizontal. En este caso me quedaron de 3 puntos bajos. Y entonces de arriba hacia abajo, todo hacia el mismo lado. Pueden hacerlo de abajo hacia arriba, pero vayan rellenando. Pero todo hacia el mismo lado. Ya casi terminamos. No sé si hacerlo golpeado el muñeco. Ya depende también de ustedes si le quieren poner golpes o así. ¿Sale? Entonces, no le voy a poner chapitas porque aunque sí Sylvester Stallone se ve chapeado, pero no sé. O bueno, sí vamos a ponerle chapitas. Porque sí, Sylvester Stallone sí se ve chapeado. Y vean, lo mando a otro lado. Y vamos a hacer las cejas. En las cejas vamos a hacerlas en negro. Ahí está. Hago el nudo. Me quedó muy pequeño. Ahí está. Otra vez. Ahí quedó. Entonces, voy a hacerlo así. Depende de la respuesta de este video. Voy a ver si hago a Draco. Drago. Es Drago, ¿ah? Y Apollo Creed. Pero voy a ver. Paso 2 veces la ceja. Ahí está. Lo remato. Y lo mando a otro lado. Y nos falta la greyita. Ay, Dios. Esto me ha dado mucha risa. Ok, vamos a ponerle las chapitas. Ya saben, uso color rosa. Y vamos a ver. Ahí está. Ya casi terminamos. ¿Ok? Ok, aquí les presento a Rocky Balboa. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban. Regálenme un bonito comentario. Vean los guantecitos, todo se quita. Se quita el short, se quitan los guantes, las botas también se quitan. Mide aproximadamente 25 centímetros. Espero que les haya gustado. Y este es un video, pues fuera de lo normal, ¿no? Porque he visto que nadie hace a Rocky Balboa. Espero que les guste. Compártanme para que YouTube me recomiende. Porfa, es importante que dejes un comentario en el video. Ayúdame con eso. Y ojalá puedas ver el video completo. Nos vemos. Bye.